Bueno, en este vídeo vamos a resolver otro ejercicio que implica el cálculo de un valor actualizado neto. ¿eh? El ejercicio lo tenéis aquí en la unidad temática 2, un documento que podéis encontrar en EGELA, como vosotros sabéis. Y en este documento, dentro de este documento, el ejercicio está en la última página. ¿sí? Observad que el ejercicio 1 es el que resolvimos a través de un vídeo anterior y en este vídeo en particular vamos a tratar de resolver el ejercicio 2. Leamos para ver qué es lo que nos pide. Nos pide, decide cuál de los dos siguientes proyectos es preferible aplicando para ello el criterio del payback y del valor actualizado neto. Os avanzo que, por de pronto, tengo pensado aplicar el criterio del valor actualizado neto. Ya veremos si tenemos tiempo y ganas, aunque es muy fácil, de aplicar el payback. Y teniendo en cuenta que el desembolso inicial es en ambos casos, es decir, en ambos proyectos, de 15.000 unidades monetarias. La tasa de actualización aplicable es del 6%, misma para todos los años. Afortunadamente, porque si tuviésemos una tasa de actualización distinta en cada año, los cálculos que habría que hacer para calcular un valor actualizado neto serían bastante más complejos. Bueno, en realidad no más complejos, sino simplemente más laboriosos. A partir de entonces se nos informa sobre los flujos netos de caja que componen el proyecto A y el proyecto B. Y se nos enfatiza, por lo menos yo he querido enfatizarlo poniéndolo en negrita, que los flujos netos de caja están valorados al final de cada año. Por ejemplo, estas 2.450 unidades monetarias, vamos a asumir que son euros, tienen vigencia, tienen su vencimiento al final del primer año del proyecto. Es decir, están separados en un año desde el momento en el que se lleva a cabo el desembolso inicial y comienza el periodo hasta el momento en el que se recibe este primer flujo neto de caja. Lo mismo con el caso del proyecto B. Bueno, vamos a dedicar un poco de atención a la lectura, a la revisión un poco de información que se nos está aportando. Es importante, creo que es un buen consejo de hecho para vosotros, que en lugar de poneros a resolverlo todo, sobre todo cuando estamos hablando de un examen, sin mirar las cosas, pretendiendo que reproducir el protocolo que se nos ha enseñado en clase nos va a conducir al éxito, en lugar de hacer eso, repito, nos fijemos en con qué estamos trabajando. Y si nos fijamos un poco, lo primero que vamos a observar en este ejercicio es que estos dos proyectos son muy parecidos, son prácticamente idénticos en muchas cosas. Para empezar, en ambos hay que hacer un desembolso inicial de 15.000 unidades monetarias. Para seguir, tenemos un horizonte temporal que es idéntico en ambos casos, de 10 años. Y para terminar, aunque esto igual no se aprecia con la misma claridad, los flujos netos de caja son iguales en los dos proyectos. Lo único que ocurre es que esos mismos flujos netos de caja están ordenados de menor a mayor en el proyecto A y de mayor a menor en el proyecto B. Pero en realidad son valores exactamente iguales. Os podéis fijar, 3.600 aquí, 3.600 aquí, 3.500 aquí, 3.500 aquí. No voy a seguir porque es ocioso, pero vosotros os estáis dando cuenta ya, espero, de que efectivamente se produce esa circunstancia. Los flujos netos de caja de los dos proyectos son exactamente iguales, pero en el proyecto A están ordenados de menor a mayor y en el proyecto B están ordenados de mayor a menor. ¿sí? Bueno, volveremos sobre esta cuestión, ¿sí? Argumentaremos sobre las consecuencias que tiene esta particularidad dentro de un rato, cuando resolvamos el ejercicio. Pero por de pronto os avanzo que, como yo más o menos anticipo qué es lo que va a pasar, voy a empezar calculando el valor actualizado neto del proyecto B, en lugar de calcular en primer lugar el del proyecto A. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que creo que es interesante que tengamos en cuenta. Aquí caben pocas opciones en realidad. Las opciones que caben son, una, que tanto el proyecto A como el proyecto B tengan valores actualizados netos negativos, en cuyo caso deberíamos desestimar la inversión en ninguno de estos proyectos. Es decir, a nadie le recomendaríamos invertir en un proyecto que tenga un valor actualizado neto negativo. Por lo tanto, lo que deberíamos recomendar a quien nos está consultando en este caso es que no invierta en ninguno de esos dos proyectos. Repito, si ambos tienen un valor actualizado neto negativo. Puede ocurrir que uno tenga un valor actualizado neto positivo y el otro un valor actualizado neto negativo, en cuyo caso la recomendación tendría que ser la inversión en el proyecto que da lugar a un valor actualizado neto positivo. Y también puede ocurrir que los dos proyectos den lugar a un valor actualizado neto positivo, ¿sí? En cuyo caso, a priori, es decir, teniendo medios para ello, el inversor podría invertir en ambos, ¿sí? Pero como se nos pide que decidamos cuál es preferible, nuestra respuesta debería señalar a aquel de esos dos proyectos que tiene un valor actualizado neto mayor.
¿Sí? Y estas son las opciones que caben. Las repito para que queden claras. Que los dos proyectos tengan valores actualizados netos negativos, en cuyo caso recomendaríamos no invertir en ninguno de ellos. Que uno tenga un valor actualizado neto positivo y el otro negativo, en cuyo caso recomendaríamos el del valor actualizado neto positivo. O, finalmente, que ambos tengan valores actualizados netos positivos, en cuyo caso, como se nos pide, repito, indicar cuál es preferible, indicaríamos aquel proyecto con un valor actualizado neto mayor. ¿Sí? Y dicho esto, repito, vamos a empezar a trabajar con el proyecto B. Lo que vamos a hacer es trasladar toda la información necesaria a un libro de Excel, a una hoja en Excel. Aquí Excel nos hace esperar un poquito, pero rápidamente nos está copiando los valores que extrajimos aquí en Word. Bueno, podríamos trabajar con estos valores dispuestos así, en una fila, pero como estamos acostumbrados a hacerlo cuando los valores están dispuestos en una columna, vamos a hacer un pegado especial, transponemos los valores y los tenemos ya ordenados así, en una columna. ¿Sí? Incluso podemos ir estableciendo, sobre todo los que tenemos cierta habilidad en resolver estos ejercicios, las designaciones, los nombres que le vamos a poner a los diferentes momentos que son relevantes en el proyecto. ¿Sí? ¿Por qué he distribuido los capitales, los flujos netos de caja así? Por cierto, vamos a poner aquí que son flujos netos de caja, simplemente así, flujos netos de caja, ¿sí? Y vamos a combinar estas dos celdas para que quede más clarito. ¿Sí? Aquí están en valores no actualizados, por cierto. ¿Sí? ¿Por qué los estoy poniendo así? Bueno, pues porque es conveniente, sin más. Yo podría utilizar otros valores aquí, pero como os he dicho y os he argumentado en algún otro ejercicio, es conveniente, es decir, me facilita los cálculos ponerlos así. ¿Sí? En cualquier caso, la disposición, el orden en el que estoy poniendo los diferentes capitales es correcto. Fijaros, he reservado el momento 0, que identifico como el momento en el que comienza el proyecto. He reservado ese momento como aquel momento en el que se realiza el desembolso inicial. El primer flujo neto de caja, que son estos 3.600 euros, se produce al final del primer año, es decir, se produce un año después, en un momento que voy a designar como 1, ¿sí? Para que así ese 1 me facilite también información sobre cuánto tiempo pasa desde el inicio del proyecto hasta que tiene su vencimiento este capital. Lo mismo ocurrirá con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? De alguna manera, no solo son un nombre que le hemos puesto a un hito, a un momento determinado en el proyecto, sino que además nos informa de cuánto tiempo ha transcurrido desde el comienzo del proyecto hasta ese momento en particular. 2 años en este caso, 6, 9, 10. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a calcular, lo vamos a hacer muy pronto, los valores actualizados, es decir, los equivalentes financieros en el momento del inicio del periodo, perdón, del proyecto, y lo vamos a hacer dentro de nada. Pero antes necesito destacar aquí alguna información adicional. Sabemos que el desembolso inicial es de 15.000 euros, lo vamos a poner después, pero también debemos informarnos de la tasa de actualización que vamos a aplicar. La tasa de actualización es del 0,06, ¿sí? En términos de tasa, en términos de tanto por uno, lo vemos así, pidiéndole a Excel que nos muestre algunos decimales más, o si le pedimos que nos lo muestre en porcentajes, pues ahí tenéis ese 6%. ¿Vale? Ya tenemos toda la información relativa al proyecto B. Voy a poner aquí proyecto B para que sepamos en todo momento con cuál de los dos proyectos estamos trabajando. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es ampliar esto para que todos podáis verlo. ¿Sí? Confiad en que he elegido los valores correctos, los que son de los que se me informa el enunciado y que están todos aquí. ¿Vale? Los flujos netos de caja, sus valores no actualizados, aquí en esta columnita, aquí es donde voy a calcular los valores actualizados relativos a esos flujos netos de caja, aquí voy a poner los desembolsos, y para eso, en este caso, voy a confiar en mi memoria, porque yo sé que el desembolso era único, sucedía aquí, es decir, en el momento que he designado como 0, y era por un valor de 15.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, hecho esto, lo único que nos queda es calcular valores actualizados, tanto para lo que el proyecto nos da, que son los flujos netos de caja en este caso, no hay ningún valor residual, como para lo que el proyecto nos quita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a poner un enlace aquí en la parte superior derecha de la imagen para aquellos que necesiten una explicación un poco más detallada de cómo se establece una fórmula. Os voy a remitir al ejercicio 1 donde la explicación es un poco más detallada. ¿Sí?
Aquí iré un poquito más rápido. Vosotros sabéis que para actualizar un valor, tomo el valor y lo divido entre 1 más la tasa de actualización. Voy a fijar esta celda para que cuando traslade la fórmula pues siga trabajando con ese 6%. Y para fijarla pues puedo utilizar control T en Mac, manzanita T para ser más exactos, o puedo utilizar F4 en un ordenador. Y después elevo todo eso a el número de periodos que va desde el comienzo del proyecto hasta el momento en el que tiene su vencimiento de capital, que, como os he dicho antes, estaría resumido en este valor. Y voy a fijar aquí, repito, si queréis más explicaciones, os vais al ejercicio número 1, voy a fijar aquí la columna, pero no la fila, con la idea de que después pueda desplazar esa fórmula prácticamente a cualquier lugar. Entonces le voy a dar 3 veces a F4, a control manzanita T, en el caso de que trabajéis con un Mac. Y aquí tenemos una fórmula que podemos desplazar tanto hacia abajo como copio y pego hacia la derecha. Con esa fórmula he calculado los valores actualizados, es decir, los equivalentes financieros en el origen del proyecto, equivalentes a, como os digo, a estos otros valores. Y aquí lo que voy a hacer es calcular los totales, como he hecho en los ejercicios anteriores. Creo que no va a ser necesario que lo explique en todas las ocasiones. Señalo estos dos valores porque son los más relevantes, de hecho los únicos relevantes para calcular el VAN. El VAN no es más que la diferencia entre lo que el proyecto nos da en términos actualizados y lo que el proyecto nos quita en términos actualizados. Este proyecto nos da en términos actualizados todos estos flujos netos de caja previamente actualizados, es decir, en total 22.887 euros valorados al inicio del proyecto. Y nos quita, eso lo pongo en positivo, y nos quita los 15.000 euros, también valorados al inicio del proyecto, que constituyen el desembolso inicial. La diferencia entre ambas cosas es lo que llamamos valor actualizado neto. Y el valor actualizado neto de este proyecto, del proyecto B, es 7.887 euros, como os digo, valorados al inicio del proyecto. Es un valor actualizado neto positivo. Ya podemos descartar la posibilidad de que los dos proyectos, el A y el B, den lugar a valores actualizados netos negativos. Por tanto, por lo menos uno podemos recomendar. Por de pronto, de hecho, podemos recomendar el proyecto B. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el proyecto A. Para eso vamos a recordar que los flujos netos de caja en el proyecto A son los mismos que los flujos netos de caja en el proyecto B, solo que están ordenados no de mayor a menor, sino de menor a mayor. Como están ordenados de menor a mayor, lo único que voy a hacer es tomar los mismos y ordenarlos de manera diferente. Vamos a ordenar estos datos. Le voy a pedir que me ordene por la columna no actualizados y el orden de menor a mayor. Aquí tengo exactamente los mismos valores, solo que ordenados de menor a mayor, como veis. Se aprecia, ¿no? Bien, y ahora, para no tener que hacer otra vez todas las fórmulas, para no tener que diseñarlas otra vez, y como el proyecto es exactamente el mismo, es decir, trabajo con la misma tasa de actualización, tiene el mismo horizonte temporal, etcétera, etcétera. Lo único que cambia prácticamente es el nombre, que en este caso es proyecto A, en lugar de proyecto B. Lo que voy a hacer es copiar todas esas fórmulas, como habéis visto que he hecho, en un lugar anexo y sustituir los valores de los flujos netos de caja del proyecto B por los valores de los flujos netos de caja del proyecto A. Así. Y ya he terminado. Veis que si comparo los valores actualizados netos en el proyecto B y en el proyecto A, la conclusión que extraigo es que el proyecto B no solo es recomendable en el sentido de que el valor actualizado neto es positivo, es estrictamente positivo, sino que además es más recomendable que el proyecto A. Es decir, si tuviéramos que elegir entre los dos, que es un poco la tesitura en la que nos pone el ejercicio, recomendaríamos el proyecto B o preferiríamos, si queréis, el proyecto B al proyecto A. Bueno, como habréis adivinado, no eran necesarios todos estos cálculos para llegar a la conclusión de que el proyecto A forzosamente debía tener un valor actualizado neto menor que el del proyecto B. No era necesario todos esos cálculos. Hubiese bastado con fijarse en una circunstancia, o si queréis en dos circunstancias. En primer lugar, que los flujos netos de caja suman lo mismo en ambos proyectos, el proyecto B y el proyecto A, de hecho suman 30.450 unidades monetarias, euros. Y segundo, que de hecho
los flujos netos de caja son exactamente los mismos, solo que están dispuestos temporalmente de manera diferente. En el proyecto B, lo observáis ahí, los flujos netos de caja más grandes están al inicio del proyecto, mientras que en el proyecto A los flujos netos de caja más grandes están aquí al final del proyecto. Y nosotros ya sabemos cómo afecta esto, es decir, cómo afecta la disposición temporal de los flujos netos de caja al valor actualizado neto de un proyecto. Lo sabemos porque lo hemos visto, por ejemplo, en el ejercicio anterior, el ejercicio número 1, ¿sí? Del que ya os he puesto un enlace en este vídeo. ¿Qué es lo que pasaba allí? Lo que pasaba allí es que si adelantábamos el vencimiento de cada uno de los flujos netos de caja un periodo, el valor actualizado neto aumentaba. ¿Sí? Es decir, si acercábamos la devolución que constituye cada flujo neto de caja del desembolso inicial un periodo, el valor actualizado neto aumentaba. Dicho de otra manera, de carácter más general, si la masa de capitales que constituyen los flujos netos de caja se concentra al inicio del periodo, eso repercute positivamente en el valor actualizado neto. Si tiende a concentrarse en el final del periodo, eso repercute negativamente, ¿sí? Hace que sea menor el valor actualizado neto de un proyecto. ¿Sí? Y aquí tenemos exactamente la misma situación. El proyecto B tiene los mismos capitales, solo que esa masa de capitales, constituyen los flujos netos de caja, está más concentrada que en el proyecto A hacia el inicio del proyecto, lo cual explica que tenga un valor actualizado neto mayor, ¿sí? El proyecto B con respecto al proyecto A. Bien. Nos queda un ejercicio por hacer, ¿sí? Una pregunta por resolver dentro de este ejercicio número 2. ¿Sí? Y es que, ¿qué sucedería si aplicásemos el criterio del payback? Bueno, los que habéis entendido el argumento que he dado hace escasamente un minuto, ya sabréis que el proyecto B forzosamente tiene que tener un payback igual o mejor que el proyecto A. Pero bueno, vamos a hacer los cálculos para comprobar, para corroborar que efectivamente es así. Y para eso lo que voy a hacer es instalar aquí y aquí una columna adicional. Una columna adicional donde lo que voy a calcular son los flujos netos de caja no actualizados, pero en su valor acumulado. A ver si ahí está. En su valor acumulado. Voy a hacer lo mismo en las dos columnas, de hecho. ¿Cómo se calculan los flujos netos de caja acumulados? Bueno, muy sencillo. Se toman los flujos netos de caja que han tenido lugar hasta ese momento, ¿sí? Para esa casilla, el que está justo a la izquierda, y a partir de esta casilla se toman los flujos netos de caja acumulados en el momento anterior y se le suman el flujo neto de caja, o se le suma el flujo neto de caja que se produce justo en ese instante. ¿Sí? Y estirando esta fórmula tenemos todos los flujos netos de caja acumulados hasta cada uno de los momentos que constituyen el horizonte temporal de este proyecto. Vamos a hacer la comprobación fácilmente de que el flujo neto de caja acumulado al final del proyecto equivale, como es lógico, a la suma de los flujos netos de caja en el proyecto. ¿Vale? Vamos a hacer esa comprobación sencilla. Bueno, y haciendo esto ya hemos llegado a la conclusión de que para el momento 5, voy a poner en negrita y en rojo para que se vea bien, para el momento 5, es decir, para el final del quinto año de los que constituyen el proyecto de inversión, ya se ha recuperado de hecho 16.950 euros, en términos no actualizados, es decir, una cantidad superior al desembolso inicial. Luego el payback, que no es más que eso, el tiempo que se tarda en recuperar en términos no actualizados el desembolso inicial en un proyecto determinado, ¿sí? El payback de este proyecto es de 5 años. ¿Lo veis, no? Para calcular exactamente lo mismo en el proyecto B nos basta con, bueno, como hemos formulado, como hemos diseñado estas fórmulas adecuadamente, pues nos basta copiarlas en su lugar, en el lugar que corresponda, y nos sirven para determinar, muy sencilla por otra parte, que en el proyecto B hacen falta no 5, sino 6 años para acumular unos flujos netos de caja superiores a los 15.000 euros originales de desembolso inicial. ¿Sí? Luego, como decíamos antes, forzosamente, por la manera en cómo están dispuestos los flujos netos de caja, forzosamente el proyecto B va a tener un payback igual o menor, por tanto más favorable, como es el caso, con respecto al proyecto A. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Os deseo que paséis un buen fin de semana y os espero el lunes a todos en clase.